Buen día para todos. Seguimos en el capítulo 14 y sucedió en los días de Amerafel. Amerafel, como dice Rashi, era Nimrod. ¿Por qué lo llamaron Amerafel? Por lo que le dijo a Abraham, Amar Pol. Amar, Amar Pol, Amar Fel. ¿Quién es el mismo nombre? Le cambia el nombre en la escritura. Por lo que le dijo a Abraham, cae dentro del horno ardiente. Rey de Shinar, vimos anteriormente que Shinar viene siendo Babilonia. Arioch, rey de Elazar, de Cuardolomer, rey de Elam y de Tidal, rey de Goim. Dice Rashi, había un sitio cuyo nombre era Goim, el cual fue llamado así porque allí se reunieron grupos de gente de varias naciones y países y proclamaron rey sobre ellos a un hombre cuyo nombre era Tidal. Así dice. Aquí alude a un cierto lugar distinguido por su diversidad étnica. Seguimos, que esto hicieron la guerra a Berá, rey de Sedom, a Birsha, rey de Amorá, a Shinab, rey de Atma, y a Shemever, rey de Tseboim. Dice Rashi, Berá se llama así porque era malo hacia el cielo y malo hacia la gente. Por eso se llama Berá, que era malo. Birsha se llama así porque se elevó al poder por medio de maldad. Por eso, como se sabe que maldad es Resha, entonces él se llamaba Birsha. Shinav es llamado así porque odiaba a su padre celestial. Shinav, que viene de la palabra Siná. Siná y también Av que es padre. Kilo odia a su padre. Shemever es llamado así porque dispuso sus alas para volar y rebelarse contra el santo bendito es. Por eso se llamaba Shem Ever. ¿Qué? Que tenía como alas para volar también. Bela, que es de Tzor, es el nombre de una ciudad. Todo esto se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar de la sal. 12 años habían servido a Cuardolomer y durante 13 años se rebelaron. Y en el 14º año vino Cuardolomer y los reyes que estaban con él e hicieron a los Refaim en Asterot, Karnaim, a los Susim en Ham, a los Emim en Shavé, Kiriataim. Dice Rashi, Valle de Sedín, así era el nombre. Eso fue así alusión en lo que ha dicho, que había un lugar con muchos campos. Que es el mar de la sal. Después de cierto tiempo el mar entró en el valle y dicha región se convirtió en el mar de la sal. Mira Chagádico afirma que las rocas alrededor del valle se partieron y los arroyos entraron en él, formando así el mar de la sal. 12 años habían servido estos cinco reyes a Cuardolomer. En el 14º año de su rebelión vino Cuardolomer, puesto que él era el más involucrado en el conflicto, tuvo que cargar con el peso mayor del asunto. De todas maneras no tiene que ver con esto, pero Cuardolomer, que como se aprende en el tratado de Brajot, con lo que le pasó a Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva al final dijo, todo lo que hace Hashem lo haces para bien, son las ciclas de Cuardolomer. ¿Okay? Kol de Avid, Rahamana, Leta, Bavid. Eso quiere decir Cuardolo. Sí, son las mismas ciclas, solamente lo escuché porque lo trajeron para decir de que incluso que la persona se encuentre en un lugar tan peligroso, en un lugar con un rey que supuestamente todos tenía presionado a todo el mundo y tenía el control de todo el mundo, tiene que saber de que todo lo que hace Shen lo haces para bien. Y los reyes, se refiere a estos 3 reyes que acompañaban a Cuardolomer. Los Usim, ellos son los mismos que los Samsumim. La Torá agrupa un solo enunciado a los Refaim, a los Emim y a los Sumsumim, puesto que aquí se mencionan a los 2 primeros, es lógico asumir que los Usim mencionados aquí son los mismos que los Samsumim de allá, en su monte, es decir, en el monte de ellos.
y al Jorí en su monte Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. La llanura de Parán, dice Rashi, no significa planicie o llanura, sino que es el nombre de la planicie de la región de Parán. ¿Okay? Entonces Rashi trae allí varios versículos o cosas así de que Kikar o Ail, que quiere decir planicie o llanura, por qué lo llamó llanura. Bueno, top. Y se volvieron y llegaron en Mishpat, que es Kadesh, y abatieron todo el campo del Amalequí y también el Emorí que habitaban en Hatzerot Tamar. Junto al desierto, dice Rashi, ese lo mismo que en el versículo 17 dice, y el próximo a él estará en la tribu de Menashe. Esta frase significa junto al desierto. En Mishpat, que es Kadesh, este lugar fue llamado en Mishpat, en alusión al hecho de que en el futuro Moshe y Aarón habrían de ser juzgados por Dios a causa de lo que sucedió en esta misma fuente, que fue con lo que sucedió con las aguas de Meribá. Por eso se llama Mishpat, de juicio. ¿Okay? Se reunía de Meribá. Dice aquí que en su sentido ya no era el sitio donde los hombres del país se reunían para deliberar cualquier aplicación de juicio. El campo de la Amalequía aún no había nacido Amalek, pero este sitio se llamaba así en alusión al futuro, pues sería ahí donde el pueblo de Amalek habitaría. El Rambam, sin embargo, objeta a Rashi que cuando la Torá fue escrita, el pueblo de Amalek ya existía, por lo que en realidad no se trataba aquí de un nombre alusivo a un evento futuro. Pero deja abierta la posibilidad de que Rashi tenga razón, lo que implicaría que la gente de la época llamó así el nombre del lugar merced a una percepción profética inconsciente. Una respuesta posible a este problema es que la Torá en realidad no hace sino plasmar la narración que Dios mismo hace de los sucesos terrenales, por lo que los nombres que la Torá asigna no hace sino reflejar el modo en que Dios ve los eventos terrenos desde su intemporalidad. Por la misma razón, en el versículo 2, 11 y 14, la Torá describe geográficamente los ríos que salían del jardín del Edén, nombres haciendo de Edén, nombres haciendo uso de nombres que solo más tarde serían utilizados por la gente. Según esto, el rol que Moshe jugó al escribir la Torá fue únicamente al transcribir las palabras de Dios como un escriba que copia un texto ya escrito. De hecho, así es como describe el Talmud en Baba Batra en 16 Aleph. Y Etzatzon Tamar, este sitio es el mismo que el Engedi. Así lo afirma el versículo explícito en el libro del Divrei Yamim, escrito en referencia al rey Yoshafat. Allí será la guerra que el rey del reino de Yehudá, Yoshafat, sostuvo contra los pueblos de Amón y Moab. Yo estuve incluso en ese lugar, en Engedi, que también habla sobre David Amelech. Hay una cascada que se habla mucho sobre eso. En el ejército estuve ahí en Engedi. Interesante, eso queda hacia el sur, más o menos, yendo hacia el sur de Israel. No sé si es el mismo del cual se está hablando, pero si Rashi trae aquí que hace referencia al rey de Yoshafat, entonces quiere decir que sí es de lo que estamos hablando. Entonces sigue aquí, dice, y el rey de Sedom, el rey de Amorá, el rey de Atma, el rey de Zeboyim y el rey de Bela, que es Zoar, salieron y combatieron contra ellos en el valle de Sidim, contra Cardolomer, rey de Elam, contra Tidal, rey de Goim, contra Rafael, rey de Shinar, y contra Arioch, rey de Elazar, 4 reyes contra los 5. Y a pesar de que eran 4 contra 5, la minoría de reyes ganó la guerra. Este hecho se enfatiza para informarte que se trataba de hombres muy poderosos, y aún así Abraham no se abstuvo de perseguirlos. Ahora bien, el valle de Sidim tenía muchos pozos de arcillas, y los reyes de Sedom y de Amorá huyeron y cayeron allí, y los que quedaron huyeron a la montaña. Se apoderaron de toda la riqueza de Sedom y Amorá y todas sus provisiones, y se fueron. También tomaron a Lot, sobrino de Abraham, junto con sus bienes, y se fueron, pues él residía en Sedom. Muchos de los pozos de arcilla, dice Rashi, en ese lugar había muchos pozos, de los que la gente tomaba tierra para fabricar la arcilla utilizada en la construcción. Y según un Midrash Agadicó, en esos pozos había arcilla de consistencia pastosa, pero se hizo un milagro por el rey de Sedom,
quien a pesar de que a pesar de todo pudo salir de allí. La razón del milagro que Dios hizo por este malvado es la siguiente: entre las naciones habían algunos que no creían en Abraham, que Abraham hubiera podido liberarse del fuego de los Kazim, del horno ardiente, pero ahora, a raíz de que el rey de Sedom había podido salir de la arcilla pantanosa, también creyeron retroactivamente en el milagro hecho a Abraham. ¿Qué? Abraham había sido arrojado en el horno por órdenes de Nimrod, como dijimos anteriormente, y entonces, ¿qué sucedió? De que no creían sobre eso. Y más tarde, cuando Abraham ve al rey de, de Sedón, a lo que le pasó, le dice: mire, fíjate, yo también pude salir de allí y todo lo demás. Pero ¿cuál es la diferencia entre Abraham y Sedón? Hashem solamente lo hizo para que ellos creyeran retroactivamente en el milagro que se le había hecho a Abraham. Pero esta gente, que son todos unos malvados, ellos, ay, fíjate, yo salí, yo soy una persona buena y como me ayudan del cielo y todo lo demás. No, ellos se autoacreditan los que les sucede a ellos mismos. Dice Rashi: huyeron a la montaña. Esta frase significa que huyeron a la montaña. ¿Qué? Entonces Rashi se mete, no vamos a hablar sobre eso porque se mete más sobre lo que tiene que ver sobre cómo está escrito en hebreo. Seguimos. Pues él residía en Sedom. ¿Qué fue lo que produjo a Lot esta desgracia? Su estancia en Sedom. Fíjate lo que es. Cuando una persona se va a vivir en un lugar en donde hay malvados. Eso es lo que dice en el Pirkei Avot. En el capítulo 1, en la Mishnah número 7. Que la persona no debe residir al lado de un malvado, no aprender de sus acciones, y que no diga a la final: no me va a suceder nada. Que a la final, cuando el creador le da castigo a esta persona, también el que está al lado de él también lleva. Como dicen, hoy de la persona y hoy de su vecino. Sigue y dice: entonces vino el que se había escapado y lo anunció a Abraham. Lo anunció a Abraham, el hebreo, quien habitaba en las planicies del Emorim Mamre, hermano de Eshcol y de Aner. De Aner, ellos eran los amigos de Abraham, y ellos eran socios de pacto con Abraham. Cuando Abraham oyó que su pariente había sido hecho prisionero, armó a sus pupilos nacidos en su casa, 318 varones, y los persiguió hasta Dan. ¿Quién? Entonces vino el que se había escapado. ¿Quién es él? Dice que se refiere a Og, que se había escapado de la guerra. A esto se refiere lo que está escrito: pues solo Og, rey de Basham, había quedado del resto de los Refaim. A este hecho, lo que había sobrevivido a la Torah se refiere cuando dice que había quedado, ya que Amerafel y sus compañeros no lo mataron porque abatieron a los gigantes de Ashterot y Karnaim. Pero a él no lo lograron matar, se escapó. Y también por lo que dice aquí, de que te alude también al gigante Og, que había escapado de la generación del diluvio. Según esta interpretación, es a este hecho que la Torah se refiere cuando dice que solo él quedó del resto de los Refaim. Como se declara, los gigantes estaban en la tierra. Y Og, al venir a dar la noticia a Abraham del cautiverio de Lot, tenía la intención de que Abraham muriera en la guerra para que él pudiera tomar a Sará. Esos son, como dice, incluso las cosas buenas de los Rashaim es malo para los tzadikim. El hebreo, Abraham, es llamado así porque procedía del otro lado del río. Eran socios de pacto con Abraham, pues habían establecido un pacto con él. ¿Quién? Otra explicación alude al hecho de que ellos se aconsejaron sobre la circuncisión, sobre lo que explica en otro sitio. Eso más adelante lo vamos a ver en el principio de la próxima parashá, o al final de la parashá, que habla sobre la circuncisión. Armó quiere decir, ¿quién? De que él armó, él aprestó. Dice aquí: me armaré con mi espada contra usted, y lo mismo le dice la frase: de ofender mi espada. Que se armó simplemente para salir a la guerra, a ver qué iba a suceder. A sus pupilos está escrito Janijó, que esto alude a Eliezer, y que Abraham había educado en los preceptos. Y que se deriva también en términos, se refiere al comienzo de la organización de un hombre, un utensilio, pero también no lo trae aquí en el tratado más adelante, donde dice que agarró a los alumnos de él que estudiaban Torah.
Y sobre eso fue, eh, recibió castigo sobre eso, porque si él sabía, ¿para qué salió? Él sabía que eran muchísimos y que eran reyes muy fuertes, solamente quiere decir de que él, Abraham, sabía que Hashem le iba a hacer un milagro. Entonces, si le va a hacer un milagro, entonces ¿para qué agarra, lo saca ellos del estudio de la Torah para sacarlos para la guerra? A la final, ellos se regresaron de todas maneras y quedaron solamente él y Eliezer, y por eso dice que Eliezer, aquí fíjate lo que dice el próximo Rashi. Nuestros maestros dijeron que se trataba solamente de Eliezer, ya que 318 equivale al número de gematria de él. Hasta Dan allí decayeron las fuerzas de Abraham, pues vislumbró proféticamente que en ese lugar su descendiente posteriormente erigirían un becerro de oro. ¿Qué? ¿Por qué Dan? Porque Dan fue el que empezó con eso. Dan eran los que estaban al lado del, del- de los Eres Raf. Ellos fueron los que empezaron con la idolatría, por ser todo lo que dicen hoy de la persona y hoy de su vecino. Y aquí dicen, en verdad eran 318 de lo que estudiaban y todo lo demás, pero como ellos se regresaron, a la final dicen los maestros que se trataba de Eliezer. O sea que el único que quedó con él fue Eliezer, que también tiene el equivalente numérico de Gematria 318, eso es lo que quiere decir. Seguimos y dice, él se dividió contra ellos de noche junto con sus siervos y los abatió y los persiguió hasta Jobá, que está a la izquierda de Damesek. Dice Rashi, él se dividió contra ellos conforme al sentido llano. Dice, se dividieron él y sus siervos contra ellos de noche. Abraham dividió a sus servidores de la misma forma que suelen hacer los perseguidores, quienes dividen sus fuerzas tras los perseguidos cuando estos se escapan en distintas direcciones. De noche, esto quiere decir que a pesar de que ya había oscurecido, no por ello dejaron de perseguirlos. Y según un Midrash Agadikó, también puede ser entendido en el sentido de que la noche misma se dividió para Abraham. En la primera parte de la noche se hizo un milagro para él, la segunda parte fue guardada para el acontecimiento milagroso que tendría lugar a la medianoche de Mitzrayim. Y ahí dice también de que de allí, que eso le dio fuerza también a que Dios le dio la Macá de los primogénitos, ¿okay? Cuando Dios mató todos los primogénitos en Mitzrayim, hecho que ocurrió exactamente a la medianoche, según como narra Shemot en 12:29, y dice que también este suceso sucedió también para, para ese día también que fue el mismo día. Eso es lo que explican los sabios, de que cuando se logra hacer algo, también lo explicamos anteriormente con lo que sucedió con Sarah y el faraón, que ella le dio fuerzas a Yosef también para pasar el- la prueba que se le fue hecha. Entonces aquí también Abraham vino por haber hecho lo que hizo. Ese milagro le dio fuerza a que ese mismo día en un futuro a Kadosh Baruj Hu le dé también el golpe final, que fue el golpe de los primogénitos a los egipcios. Hasta Jobá, dice Rashi, en realidad no hay un sitio específico llamado Jobá, sino que aquí la Torah lo llama Jobá, a la región de Dam, en alusión a la idolatría que en un futuro tendría lugar allí, la cual sería que el pueblo de Israel iniciaría el culpable de transgredir la prohibición de idolatría. Eh, Damasek, que es el nombre hebreo de la ciudad de Damasco, en la que ahora se llama Siria, una de las más antiguas del mundo. De por sí, lo que está hablando sobre Dan, a la alusión de Dan, fue porque Dan, como dijimos que ellos eran los vecinos de los Eres Raf, y los Eres Raf eran idólatras, ellos hicieron el becerro de oro y ellos incitaron también a Dan a que también ellos hicieran idolatría. Entonces, por lo tanto, ellos fueron los primeros. Cuando Israel entró a la tierra de Israel, no al mismo momento, sino después, ellos fueron los que empezaron en hacer idolatría, en idolatría. Ellos fueron los primeros. Y trajo de vuelta todos los bienes, y también trajo de vuelta a su pariente Lot junto con sus bienes, y también a las mujeres y a la gente.
de por sí dice que, ¿qué hacía Nimrod? Nimrod, como dijimos anteriormente, que también dijimos que había que poner cuidado de que Lot tenía la misma apariencia que Abraham. Entonces, Nimrod le hacía creer a las personas que él era Abraham y le decía a Lot de que dijera que él no creía más en ese Dios sino en Nimrod. También como se alzó, se hizo esa fue otra de las cosas por las cuales hay varias explicaciones por qué Abraham precisamente se fue a salvar a Lot. Una es porque dijimos anteriormente que en Lot estaba el alma del Mesías, ¿sí? Que el rey David salió de él. Otra es de que por el Hilul Hashem que se hizo, por la profanación de Hashem que vio que se había hecho a través de que Lot se parecía a él y lo que estaba haciendo Nimrod, él fue rápido a, a rescatar a Lot para que no hubiera una profanación del nombre de Hashem, pensando que él era Abraham y que él le estaba diciendo que ya no creían en el Creador, en Hashem. El rey de Sedón salió a su encuentro después de que hubo regresado de vencer a Cuardolomer y a los reyes que estaban con él, al valle de Shavé, que es el valle del rey. Valle del rey, dice Rashi, destinada a la diversión del rey. Caja dice. Pero según un midrash agádico, fue llamado así porque era un valle en el que todas las naciones unánimemente coronaron a Abraham, príncipe de Dios y líder sobre ellos. Después de este suceso, fue reconocido como príncipe de Dios por parte de la gente del país y fue reconocido prácticamente en todas partes. Vamos a ver más adelante cuando empieza a hablar en la parashá de Hayez Sarah, al principio, cuando empieza a hablar con los Benei Het, ¿okay? Para que le dé una parte para enterrar a Sara. Ellos lo llaman príncipe de Dios. Ahí dice, escúchanos, Señor mío, príncipe de Dios, eres tú entre nosotros. ¿Okay? Ahí en el capítulo 23, versículo 5, le dicen que es un príncipe. Ya lo llamaban príncipe, era reconocido, así como Dios dijo que iba a ser reconocido en todas partes. Entonces vino a agradecerle el rey de Sedom, salió a su encuentro. Y Malquisedec, rey de Shalem, sacó pan y vino. Según Midrash Agadico, Malquisedec era Shem, el hijo de Noach. Dice aquí. De los tres hijos de Noach, Shem había sido escogido para desempeñar el cargo de Cohen, sacerdote, ministro, y esto prueba que Malquisedec era el mismo que Shem, ya que aquí se declara que él era sacerdote del Dios Altísimo. La Torá alude al hecho de que Shem había sido escogido para desempeñar el sacerdocio al mencionar a Shem antes que a Jafet, a pesar de que Jafet era el primogénito. Y según el Talmud, Sanedrín 69b, la Torá lo mencionó primero en razón de su mayor sabiduría y excelencia moral. Shem vivió muchos años y llegó a vivir hasta la época de Jacob, como se declara en Baba Batra 121bet, que Jacob fue a estudiar en la casa de estudio de Shem Baever. Entonces Malquisedec era rey de Shalem. ¿Por qué precisamente él, Malquisedec, que era Shem, lo recibió con pan y vino? Entonces hay varias explicaciones por qué lo recibió con pan y vino, porque así en aquel momento era como decir el agradecimiento que le daban a las personas cuando llegaban de la guerra o cosas así, lo agradecían, les harían pan y vino y todo lo demás. Pero en otras explicaciones también, como dice aquí Rashi dice, así se acostumbraba a hacer con los hombres fatigados que venían de la guerra, para que repusieran su fuerza, y por medio de esto, Malquisedec demostró a Abraham que en su corazón no albergaba nada en contra por haber matado a sus descendientes. ¿Quién? Ya que los reyes y las tropas que Abraham había batido eran todos descendientes de Shem. En el caso de Cuardolomer, él era el rey de Elam, y en el versículo 10-12
Explícitamente se dice que Elam era uno de los hijos de Shem. Se asume entonces que todos sus aliados tenían orígenes comunes. Entonces por eso quería decirle que él no albergaba nada en su contra por lo que había hecho. Pero según un Midrash Agadikol, al específicamente traerle pan y vino, Malquisedec le hizo una alusión a las oblaciones de harina y las libaciones de vino que en ese lugar ofrecerían los descendientes de Abraham. Como se sabe que en Jerusalén, como estaban en Jerusalén, en ese momento, se sabe que allí em, dice aquí también que en su calidad de ministro de Dios, el acto de dar pan y vino a Abraham fue un gesto simbólico que aludía a la ofrenda de los Kohanim, de los descendientes de Abraham que ofrecerían en ese mismo lugar a Dios. En todos los pueblos del mundo siempre han habido sacerdotes que se dedicaban al culto de los dioses paganos, que no eran sino representaciones de de las diversas fuerzas naturales o espirituales que regulan el mundo. Como hoy en día, el Papa, el otro, no sé qué, igualito, lo mismo. Nada ha cambiado. Melquisedec era sacerdote de este mismo sentido, solo que él rendía culto al Dios supremo que gobierna a todo el universo. Y es por esa razón que la Torá lo designa como ministro del Dios Supremo. Al mencionar este nombre, la Torá quiere indicar que Melquisedec rendía culto a la fuerza más poderosa y suprema de todas las demás fuerzas que hay en el mundo. A pesar de no haber mencionado al Eterno por nombre, Melquisedec reconocía la existencia de un Dios Supremo. Así dice Rambam. Dice aquí a Jesconi que precisamente el rey de Sedom salió a cuando dice aquí que el rey de Sedón salió a su encuentro después que hubo regresado de vencer a Cordolomer, porque todo el mundo se dio cuenta y supieron de que lo que le había sucedido a Abraham. Hay que entender también de que aquí no lo trae, pero en el tratado de Ta'anit ahí explica qué fue lo que sucedió también. En otros lados también, pero en Midrash, que ahí dice que qué fue lo que pasó con Abraham, cómo él ganó la guerra. Dice que Abraham simplemente agarró tierra, ¿sí? O arena, tierra del piso, la, la subió, la lanzó hacia arriba y Hashem agarró eso y formó como flechas hechas de la arena del polvo que él lanzaba y esas flechas mataban a todos toda la gente que tenía, no solamente eran los reyes, sino también era muchísima gente la que había allí, los mataban a todos. Y así fue que él ganó. Todo se dio a conocer, todo se dio cuenta, todo el mundo se dieron cuenta, todo el mundo sabía qué fue lo que había sucedido. Y el rey de Sedón salió a su encuentro porque prácticamente la guerra fue por él. Dijimos anteriormente que él era el rey era el más importante, por decirlo así, y por él también fue que todo sucedió, entonces por eso él fue que salió a su encuentro. Y también para que, para ver los bienes que había tomado de ellos, como para que se los entregara, supuestamente, ¿sí? Ya que de por sí el que gana la guerra, todo lo que él toma es de él, usted sabe. Vemos la diferencia de lo que es el rey Sedón también con referente al Malquitzed. El rey Sedón salió a su encuentro pero sin nada. Nada en lo absoluto, no le llevó nada en agradecimiento, en lo absoluto nada. Malquitzedek se ve la diferencia de él al él salir con pan y vino, como dice Rashi, para que repusieran sus fuerzas. No solamente él, sino todos los que venían de los que estaban allí. Ahí vemos la diferencia que hay de uno al otro. Eso lo trae ahora Jaime Kadosh. Entonces, dice, él era ministro del Dios Supremo. Lo bendijo y dijo, bendito es Abraham para el Dios Supremo, amo de los cielos y de la tierra. Y bendito es el Dios Supremo que entregó a tus enemigos en tus manos y le dio el diezmo de todo. Amo de los cielos y la tierra, esta expresión es equivalente al significado hacedor de los cielos y de la tierra. Quiere decir que por el hecho mismo de haberlo hecho, Dios los adquirió para él.
que entregó quiere decir, y asimismo la frase, como he de entregarte, oh Israel. Y le dio a Abraham, le dio el diezmo de todo, Abraham le dio diezmo de todo lo que poseía, porque Melquisedec era Cohen. La Torah estipula que a los Coanim, los sacerdotes y los Levín hay que darles el diezmo de los bienes propios, según se declara en el capítulo 18 del libro Bamidbar. Abraham se comportó hacia Melquisedec siguiendo las leyes del diezmo, que más tarde serían entregadas a Israel en el Sinai. Abraham no le dio el diezmo de lo que había capturado en la batalla, ya que únicamente se puede dar el diezmo de lo que se posea. Y Abraham no quiso recibir nada del botín, según se indica lo que dice más adelante. Entonces, fíjate, aquí hay una cosa interesante en el Tratado de Nedarim, dice que aquí, por lo que dijo Melquisedec, que era Shem, automáticamente perdió la Keuná, perdió es el ministro del Dios Supremo. ¿Por qué? Porque él le dijo, lo bendijo y le dijo, bendito es Abraham para el Dios Supremo. Abraham, él, él no le dice aquí, sino más adelante él dice aquí de todas maneras, pero él dice que Abraham lo corrigió y le dijo que él no debía haber colocado a Abraham ante Dios. Tenía que haber dicho, bendito es Dios Supremo para Abraham. Primero Dios y después la persona. El haber colocado primero la persona, después Dios, solamente por haber dicho una cosa así, dice la Gemara que por eso perdió la Keuná, perdió el sacerdocio. Y el sacerdocio fue dado a Abraham. En ese, no sé si en ese momento o cuando él murió automáticamente pasó a Abraham. ¿Sí? Entonces dice, y el rey de Sedom dijo a Abraham, dame las personas y tomo para ti los bienes. Dame las personas quiere decir de los prisioneros míos que salvaste. Devuélveme solo las personas. Y toma los bienes, y él no quiso tomar los bienes. ¿Por qué él no quiso tomar los bienes? Dicen también, pregunto a los comentaristas, ¿por qué del faraón sí tomó los bienes y aquí no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es enorme porque el rey de Sedom, como dijimos anteriormente, que, que Dios le hizo un milagro a él también, para que creyeran también de que lo que le había sucedido a Abraham, él había sido el creador. Y había gente que decía que no sé qué, entonces habrá que no ha sucedido ese milagro, que no sé qué. Y dijimos que Dios hizo eso, como lo trae Rashi, que lo hizo a propósito para que ellos supieran de que así como salvó al rey ese, creo que el rey Sedom, de estas tierras movedizas, también igual de Abraham. Entonces, el rey de Sedom, dijimos que él se autocreditó lo que le sucedió. Ah, fíjate, yo pude salir de allí también. Y así como yo pude salir, así también Abraham pudo salir y todo lo demás. Entonces, Abraham no quiso tomar absolutamente nada de Sedom. ¿Por qué? Que Hasbe Shalom no dijeran que el rey de Sedom después empezar a decir de que supuestamente él fue el que enriqueció a Abraham. Que si no fuera por él, Abraham no tuviera nada. Como ese tipo de personas que todos se autocreditan. Entonces Abraham no quería, no quería tomar nada de él. Vamos a ver que en verdad el botín tenía que agarrarlo. Al revés. El botín él tenía que agarrar también el botín y también las personas que agarró también. No tenía que haber entregado las personas. De eso vamos a ver más adelante también. De que no sé, si no me acuerdo sobre esas personas, si esas personas después regresaron y esas fueron las personas, los Eres Raf o algo así, que él tenía que haberlos agarrado y haberlos convertido. Yo sé que los Hazal hablan de que hay un poco de culpa de lo que él hizo allí, porque él tenía que haber agarrado a esas personas que él tomó de la guerra y haberlos convertido, y no lo hizo. Y con referente al botín es algo diferente, porque el botín él lo dejó para que no hablara el rey de Sedón, que supuestamente él fue el que lo hizo rico. Pero después vamos a ver también que el Sera Shimshon habla sobre más adelante de que ese botín a la final a Kadosh Baruj Hu se lo dio al pueblo de Israel antes de salir de Mitzrayim, de Egipto. Ellos tomaron dos botín, el botín de Egipto estando en Egipto y el botín que ellos tomaron en el mar de Juncos. Fueron dos botín. Y según lo que nosotros vamos a ver más adelante, a Kadosh Baruj Hu le dice que ellos van a salir con Rehush Gadol.
¿ok? Con un botín y todo lo demás, pero con un solo botín, no con dos. Entonces ahí dice, explica el Serashinshom de que uno de ellos tiene que ver con el botín que Abraham no tomó aquí. Como no lo tomó aquí, Akadosh Baruj Hu se lo dio a su simiente antes de salir de ellos de Mitzrayim, de la tierra de Egipto. Eso van a explicar ahí más adelante. Pero dice aquí, pero Abraham dijo al rey de Sedom, elevo mi mano al Eterno, el Dios supremo, amo de los cielos y de la tierra, que ni desde un hilo hasta una correa de calzado tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Lejos tal cosa de mí, excepto lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Eshcol y Mamre, ellos tomarán su parte. Elevo mi mano, dice Rashi, esta expresión denota un juramento, diciendo yo elevo ahora mi mano al Dios Supremo para jurar, e igual significado tiene la frase por mí he jurado, o yo juro ahora, y de igual modo esta frase, he dado el dinero del campo, tómalo de mí. Yo he entregado ahora el dinero del campo, tómalo de mí. Todo eso son connotaciones de juramentos. Eso es lo que quiere traer Rashi para explicar de que lo que él quiso decir ahí fue un juramento. Que ni desde un hilo hasta una correa del calzado. Retendré para mí del botín. Tomaré todo lo que es tuyo, dice Rashi, y aunque me quieras recompensar de tus tesoros personales, en vez del botín, tampoco lo tomaré. Para que no digas, pues el santo bendito es, me ha prometido enriquecerme, como se declara y te bendeciré. Los jóvenes, es decir, mis siervos que fueron conmigo a la guerra, y además de ellos, Aner, Eshcol y Mamre, y a pesar de que solamente mis siervos entraron a la guerra, como está escrito con respecto a Abraham, él junto con sus siervos y los abatió, mientras que Aner y sus compañeros se quedaron cuidando los pertrechos y no participaron directamente en la batalla, aún así ellos también tomarán su parte del botín. Y de él aprendió David para repartir el botín de guerra, como se declara, la parte del que entre en batalla, de que entre en batalla será igual al del que se haya quedado con los pertrechos. Justamente se repartirá el botín. Y por esta razón, en este versículo se declara que, y así fue que desde ese día y desde antes de él, lo instituyó como un estatuto y ley. Este modo de repartir el botín es de este modo de repartir el botín. Pero el versículo no dice desde ese día que en adelante, pues ya había sido instituido esta ley del reparto en los tiempos de Abraham. Sí. Entonces, con eso terminamos el capítulo 14. Hay que entender algo para terminar este capítulo 14, que habla sobre la guerra, porque un capítulo completo en el cual la Torá se esmera para contarnos qué sucedió exactamente en la guerra. Y la pregunta es, ¿por qué la Torá de repente empieza a hablar tanto de eso? Un capítulo completo en la Torá que habla sobre la guerra que sucedió en aquellos días. ¿Qué viene a decirnos hoy en día? ¿Qué viene a enseñarnos hoy en día? Si eso pasó antes y de repente yo podría decir, "Oh, fue una guerra, como así como las guerras que pasaron, que han pasado y todo lo demás. ¿Qué tanto podría yo entender de allí o qué me viene a decir de allí? Y los sabios que entran más a fondo de lo que está escrito allí y pueden entrar a los códigos, porque la Torah son códigos que hay que descodificar para poderlos entender, nos explican de que la Torá nos habla sobre esa guerra porque esa guerra es precisamente lo que va a suceder al final de los días. Que cuando nosotros veamos como dicen los sabios, cuando vean ustedes que países se están armando problemas entre uno y los otros, así como hoy en día, dicen los sabios, esperen al Mesías porque está cerca por llegar. Así como lo que sucedió aquí con Abraham Avino. Entonces nosotros tenemos que saber qué fue lo que hizo Abraham en la guerra, estando allí, para saber cómo nosotros podemos salvarnos también de la guerra. ¿Y qué fue de qué se llenó Abraham? Abraham se llenó de emuná, de emuná, de fe y seguridad en el Creador para entender de que sí, hay una guerra, hay esto y todo lo demás, pero todo lo maneja el Creador.
Y no me sucederá nada todo el tiempo que yo esté con el Creador apegado y esté con Él. Y el Creador me va a hacer milagro y el Creador va a hacer por mí y va a matar a todos los que están en contra de mí. Y otra cosa muy importante, que ellos tomaron a Lot. ¿Qué quiere decir eso? De que las malas, eso es ahí está hablando de lo que habla en Zohar Kadosh, en el Parashat Vairá, de que en principio van a empezar las guerras, va a ser Ismael, y después va a ser Edom, que es Esaf, que ellos se van a pelear uno con los otros. Fíjate cómo unos estaban a las manos del otro y de repente se rebelaron y todo lo demás, así como están haciendo los árabes hoy en día, se rebelan, están entre ellos y están provocando una guerra con, con todos, con referente a los pueblos que, que son cristianos y cosas así, que son de Esaf, de Edom, y eso se van a pelear unos con los otros. Y es precisamente lo que estamos viendo aquí en estos sucesos. Fíjate muy bien para entender también sobre Ismael, que son los árabes, de que cómo ellos van a empezar a, a poner el mundo, por decirlo así, en guerra, ¿sí? Más adelante, en el capítulo 16, se va a hablar sobre cuando Agar huye de la casa de Abraham, por lo que le hace Sara, y la agarra, le aparece un ángel y le dice que el ángel del Eterno le dice, vuelve a tu señor y sométete bajo su mano. De ahí se entiende de que los árabes siempre van a ser siervos de Israel. Multiplicaré inmensamente tu descendencia, que no será posible contarla por lo abundante. Y un ángel del Eterno le dijo, he aquí que concebirás y harás un hijo, lo llamarás su nombre Ismael, porque Dios ha oído tu aflicción. Él será un hombre silvestre. Fíjate lo que es silvestre y también es un hombre y un silvestre. Un hombre, fíjate cómo son ellos, cómo se comportan y cómo son. Que no tienen raciocinio, ni intelecto, ni nada por el estilo, se comportan como animales salvajes. ¿Por qué? Porque él será un hombre silvestre. ¿Por qué es el hombre? ¿Por qué es hombre? Porque a la final se hizo el Brit Milá. Entonces tiene una parte que se parece al hombre por haberse hecho el Brit Milá, la circuncisión, pero por otra parte es un silvestre. Dice aquí, fíjate lo que dice aquí, su mano estará en todo y la mano de todos en contra de él. Interesantísimo, fíjate lo que es. Su mano estará en todo, ¿qué? En todos lados. Él manejará todo, va a querer lo que quieran hacer hoy. Quiero controlar todo el mundo. Pero a la hora que ellos se den cuenta que lo que quieren hacer y la mano de todos en contra de él, a la final se van a juntar todos los pueblos en contra de él, en contra de Ismael, para no dejarlo hacer lo que él quiere hacer. Y fíjate lo que dice aquí, y frente a todos sus hermanos habitará. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Que él habita entre todos en todos los países en todos los países europeos, están en todos lados, en Estados Unidos, en América, en todos lados están, hasta en Israel, en todos lados, están regados por todos lados. Y eso es lo que dice aquí, y enfrente a todos sus hermanos habitará. Y por eso es que Ismael va a empezar la guerra, porque él va a querer estará a la mano de él en todo, y la mano de todos en contra de él, y va a empezar la guerra, y esa es la guerra de los reyes que va a regresar. Ahora, como dijimos, que nosotros tenemos que ver el comportamiento de Abraham en esa guerra para saber cómo nosotros podemos salvarnos de la guerra, y aparte de eso, de que ellos van a querer, lo principal de la guerra es no dejar venir al Mesías, porque lo van a tener, como decir, por ejemplo, cautivado, por decirlo así. ¿Y por qué ellos lo van a tener cautivado? ¿De dónde tienen esa fuerza de ellos? Por las transgresiones de nosotros, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, es que ellos van a tener cautivado al Mesías. Y es lo que está escrito también
en Yeshayahu, en el capítulo 53, que tanto los cristianos supuestamente quieren decir de allí, que está hablando de Jesús y que no sé qué, no, no tiene nada que ver. Está hablando del mismo Mesías, que él sufre ¿por qué? Por los pecados de nosotros. Sufre quiere decir en un sentido espiritual, de que él quiere venir. Mesías quiere saber que el Mesías es, el nombre de Mesías, lo que es Mesías tal, es un alma que en el cual a la hora de que se diga que ya va a llegar el Mesías, se va, el Kadosh Baruj Hu va a decidir quién va a ser esa persona como vasija para que en él entre ese alma. Y a lo que entra él ese alma, va a obtener niveles superiores, niveles muy altos, tanto de sabiduría como de santidad y de profecía, de todo. Todo eso él va a llenarse de todo. Pero mientras tanto, todo el tiempo que nosotros, si seguimos haciendo transgresiones, él va a estar, como decir, cautivado entre las malas fuerzas y no lo van a dejar salir, no lo van a dejar salir, como estuviera sufriendo allí. Eso es lo que quiere, eso es lo que quiere decir. Y por eso van a obtener a Lot. Por eso dijimos Lot, que Lot es precisamente que de él salió el Mesías. Tiene que ver con ello. Que Dios nos ayude de todo y que todo sea, que la redención llegue con misericordia, con la ayuda del Creador. Buen día.